Pues buenos días y bienvenidos a este debate marcado en la Semana de la Informática bajo el título Low Code, No Code, el final de los desarrolladores, que yo ayer pensaba, ya vale, con lo que cuesta pagar a un desarrollador, si me dicen que ahora van a desaparecer, pues es una cosa un poco rara. Pero oye, vamos a analizarlo. Bueno, no os tengo que decir yo a vosotros que es el low code, pero para generar un poco de contexto y no entrar así en frío, pues es una tendencia tecnológica que se refiere a la creación, ¿no?, de aplicaciones de software sin tener que picar prácticamente código. Vamos, para los tontos como yo, que no tenemos nada, que hemos intentado aprender a programar alguna vez, pero no somos capaces, pues para poder confeccionar algún tipo, ¿no?, de aplicación o software. Pero bueno, la idea de hoy es analizar con estos ponentes o sea, con este plantel, que yo creo que va a ser un análisis muy enriquecedor, pues cómo se encuentra la situación y si de verdad los desarrolladores van a tener que dejar de existir, quitando para desarrollar las aplicaciones del no-code, ¿no? Porque alguien tendrá que desarrollar eso. Pero bueno, después del trabalenguas os presento a los ponentes. Tenemos a Alberto Díaz, Chief Technology and Innovation Officer en Encamina, Vicente Pelechano, director de Grupo de Investigación en el BRAIN de la UPV, José Ignacio Panac, coordinador del grado de Ingeniería Informática de la Universidad de Valencia, y Jaume Sánchez, fundador y CEO de GitHubs. Yo tengo preguntas específicas para ellos, pero bueno, vosotros también podéis preguntar, así que yo creo que cada 10 minutitos o 15 os diré si tenéis alguna pregunta. Lo digo porque ya las vayáis pensando, que luego pasa que nadie pregunta. Y aunque tengo preguntas específicas para ellos, como decía, yo sí quería hacer una pregunta inicial que quiero que me digáis, o sea, que me respondáis de forma muy breve, que es cómo está a día de hoy o sea, el mundo de la programación, porque como os decía, estamos un poco, o sea, es curioso analizar si los desarrolladores van a desaparecer, ¿no?, cuando estamos, yo creo que en una burbuja prácticamente de la programación. Entonces, yo os pido que respondáis esta pregunta muy breve. Si quieres, Alberto, empieza tú. ¿Cómo está a día de hoy esta cuestión? Perfecto. Buenos días a todos y bueno, contestando a la pregunta, estamos en un momento de revolución. Ya no solo es el low code, sino la inteligencia artificial que hemos visto con ChatGPT, que parece que va a cambiar mucho el mercado y va a ser un cambio que parece que en los próximos años vamos a tener todos encima de la mesa. O sea, seguimos con falta de talento, pero no sabemos cuándo va a dejar de tener esa falta, va a existir esa falta de talento. Vicente. Yo podría complementar, bueno, como vengo de la universidad, podría complementar la información que mis compañeros van a trasladaros, y es que hay muchísimo interés en estudiar informática o carreras relacionadas con la informática, muchísimo, muchísimo. Nosotros tenemos demanda de 1.500 o 1.800 alumnos para estudiar informática, ¿no? Y entonces, diría que estoy de acuerdo con él, o sea, estamos en un momento revolucionario, quizás algunos preocupados, pero yo creo que no hay que preocuparse, hay que ocuparse de aprender, de dominar estas nuevas herramientas y deciros que hay muchísimo interés. Vicente. Yo coincido con mis compañeros, dudo mucho que al final el programador desaparezca. De hecho, a día de hoy, como ha comentado Vicente, hay más demanda de la carrera de informática que nunca y las empresas demandan más personal TIC que nunca. Entonces, es verdad que está ChatGPT, hay nuevas tecnologías que de alguna forma pues, intentan cambiar el trabajo, pero hay una transformación del perfil del trabajador y, por tanto, pues habrá que adaptarse a estos cambios, pero en ningún caso va a desaparecer el perfil del desarrollador. ¿Y Jaume? Bueno, por daros datos, el 80% de los y las CTOs no encuentran talento técnico. En nuestro caso particular, más de 1.000 ofertas de empleo sin cubrir y perfiles de C-Level metimos en el mercado 285. Formamos a 3.000 alumnos al año y seguimos necesitando talento tech. Por otro dato, El Referente, que es un periódico que está centrado en startups, hemos marcado récord de inversión a pesar de la supuesta burbuja tech. Y los fondos VCs en Estados Unidos han marcado récord otra vez de inversión en startups. Entonces, el perfil del programador y de la programadora no es que no desaparece, sino que vamos a necesitar capazos y capazos de perfiles tecnológicos. Bueno, ya os podéis ir todos porque se ha terminado ya la temática de la charla, hemos desmontado el título de la charla, pero bueno, vamos a entrar en materia teniendo en cuenta cuál es el tema. Volvemos a ti, Jaume, y así damos la vuelta otra vez. ¿Qué tareas, partiendo de esto del no-code, de estas herramientas que han surgido, qué tareas son las que va a dejar de hacer un ingeniero gracias al low-code?
Bueno, habría que definir primero qué es no-code, porque un poco lo que hablábamos, un perfil más de I+D en la uni, tienen como muy claro lo que es el perfil de no-code y que lo definan mejor ellos. Pero en nuestro caso particular, al final es una ayuda a la consecución de un trabajo, entre comillas, rutinario, ¿no? Hay una media de que el 80% cuando ejecutamos código estamos manteniendo ese sistema y un 20% creatividad, sacando nuevas funcionalidades o nuevas features. Por tanto, ese 80% de mantenimiento pues, probablemente tienda a que una máquina haga un mantenimiento de algo que son patrones de diseño que se llama y probablemente eso sea automatizable. Ese 20 o 30% restable, sin duda habrá un humano que sea creativo. Y por si no lo sabéis, los informáticos e informáticas somos bastante creativos en la resolución de problemas. Al final, la informática no es más que un lenguaje, como pueda ser, no sé, inglés, alemán, y lo tienes que aprender y ser creativo para construir soluciones a los problemas que te dan. Entonces, ese 20-30% va a seguir estando y sí, probablemente. ¿Eso qué significa? Pues que los márgenes brutos de la administración pública, sobre todo, pues están muy constreñidos y, por tanto, hay que ser muy operativos en el desarrollo, ser muy eficientes en la entrega de tiempos, pues probablemente ese no-code o ese low-code nos va a ayudar a sacar funcionalidades mínimas. No creo que arquitecturar un sistema, un no-code o un ChatGPT sea capaz de hacerlo, pero sí que es verdad que tareas más rutinarias, sin duda, no-code está para quedarse. Vicente, cuéntanos también tú las limitaciones de este tipo de herramientas y si va... Yo creo que al final un poco los miedos es, ¿van a hacer falta menos programadores? Que bueno, en este caso, pues como hacen falta, pues tampoco, ¿no? Se compensa ahí la oferta-demanda de programadores. Pero, ¿qué limitaciones tienen este tipo de herramientas y por qué seguirán haciendo falta los programadores? ¿Es Vicente? Ay, perdón, sí, Vicente. Sí. Bueno, pongo en contexto un poco lo que voy a comentar, ¿no? Yo empecé en 1994 con un trabajo final de carrera donde construí una herramienta de modelado y de generación de código. Pues gracias a eso se pudieron proponer proyectos y montar ciertas empresas y mi tesis doctoral en 2001 también era sobre generación automática de código y después participé. Lo que quiero transmitiros es que llevo muchos años trabajando en el ámbito de la generación de código y sé todo lo bueno que tiene y también lo malo, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces, las herramientas low-code, no-code son una evolución de las herramientas Case con generación de código y de las herramientas de usuario final que te permiten, de manera lo más sencilla posible, aunque realmente después ya verás que son complejas, producir código de manera rápida. Pero no son tan buenas como parecen. Es decir, hay herramientas que si son muy potentes, son complejas de utilizar incluso por informáticos. Dependen estas herramientas para que los usuarios finales no informáticos las usen y no son fáciles las que son realmente potentes. Después te permiten generar código, pero son a veces muy cerradas. El programador necesita modificar ese tipo de aplicación que esas herramientas te permiten generar y si modificas el código que te permiten generar, pues pierdes cierta calidad o pierdes ciertas virtudes de ese tipo de herramientas. Después, las aplicaciones no son aplicaciones tan sencillas como muchas te permiten generar. Estamos hablando de integración con otros sistemas, que es algo complejo y a veces no te permiten, estas herramientas son relativamente cerradas, poco flexibles y no te permiten que te integres con sistemas existentes. Entonces, los programadores las ven, bueno, son útiles, pero los que trabajan en el ámbito de la programación muchas veces diríamos que son incompletas. Necesitan extenderlas y necesitan, como yo os decía, poder tocar ese código porque son realmente algunas poco flexibles y limitadas. Si tenéis dudas... Ahora, en Sí. una pregunta más, en Sí. un par van ya las dudas. Ignacio, por lo que decía Vicente de las limitaciones, ¿qué veis vosotros que se queda? ¿Qué limitaciones encontráis que no se puede representar, ¿no? En el software que hay a día de hoy
partiendo de este tipo de herramientas? ¿Cuál es el gap? Hay limitaciones mucho más allá de la herramienta en sí, hay más limitaciones, ¿no? Una cosa que tira un poco para atrás a las empresas es que al final hay poco soporte de estas herramientas, porque son herramientas nuevas, entre comillas, hay poco foro de discusión y eso hace que muchas empresas pues, no se lancen, ¿no? Por ejemplo, tú vas a Stack Overflow y de Java y de Python encuentras un montón de comentarios y de rutas que te resuelven, pero tú vas a Stack Overflow y buscas alguna herramienta en low code y igual hay pocas entradas, entonces eso para mucho. Luego también las empresas tienen miedo de hasta qué punto va a haber un soporte de la herramienta a largo plazo, ¿no? Porque tú desarrollas en Java o en Python y sabes que va a haber soporte, pero claro, tú te vas a una herramienta en concreto, low code, y tú no sabes de aquí 5 años si esa herramienta va a seguir dando soporte para luego modificar. Entonces, no solamente la herramienta en sí, es todo el contexto. Y luego también las herramientas que hay para desarrollar herramientas de low code son súper complejas, ¿no? De tipo ATL, tipo Expand, que generan código a partir de modelos conceptuales, son herramientas muy difíciles de manejar. Entonces, eso limita mucho también las posibilidades. Y luego estas herramientas también carecen de estándares. Por ejemplo, si al final hablamos aquí de un diagrama de clases, pues todo el mundo sabe lo que es un diagrama de clases, pero es el único diagrama que comparte la mayoría de herramientas. Luego, cada herramienta tiene un diagrama específico para interfaz. Uno específico para comportamiento, otro específico para cosas muy concretas que hacen que tú aprendas una herramienta, pero luego ese conocimiento no es extrapolable a otras herramientas similares. Entonces, al final conseguimos gente muy especializada en una herramienta en concreto, pero que ese conocimiento difícilmente se puede extrapolar a otras herramientas también de low code. Entonces, eso al final hace que se limite mucho la extensión de estas herramientas a nivel empresarial. Todos sabéis lo que es un diagrama de clases, menos yo, lo admito, pero no pasa nada. Alberto, te ha tocado la defensa, que es qué ventajas ofrecen, ¿no? Porque si existen es que alguien tiene que utilizarlas, tipo de herramientas. Tengamos en cuenta que con la falta de talento que tenemos, no somos capaces de cubrir todas las aplicaciones que necesitan las empresas. No hay equipo suficiente. Y el equipo de IT sigue siendo un cuello de botella, porque pretendemos hacer un análisis, hacer el diagrama de clases, definir una base de datos que esté bien estructurada, definir una integración, definir un montón de cosas que al final al negocio le obliga a esperar 6 meses, 1 año, para tener una pequeña funcionalidad. El low-code viene a ayudar a eso. El low-code viene a que el usuario final desarrolle, no que hayan desarrolladores haciendo aplicaciones. Tengamos en cuenta eso. El desarrollador lo que tiene que hacer es crear una base para poder integrar con las aplicaciones de negocio, con las bases de datos corporativas, crear componentes para que ese low-code funcione como necesita la organización. Y ahí es donde creo que el low-code es donde va a cubrir ese gap para que un usuario sea capaz de hacer su aplicación. Y creo que de aquí a 1 o 2 años, ChatGPT, la inteligencia artificial, va a crear esas aplicaciones para el usuario de negocio. O sea, el usuario de negocio no va a tener que tener un expertise específico para conocer cómo desarrollar el low-code o cómo desarrollar código, sino va a ser una inteligencia artificial y ya hay demos de lo que se está haciendo que le va a hablar en lenguaje natural, le va a decir que quiero esto y se lo va a representar y luego habrá un equipo de desarrollo que serán menos personas que ajustarán y que dejarán que eso funcione correctamente y que tenga un pase a producción y que acceda a la base de datos corporativa, pero la gran mayoría de código de este tipo de aplicaciones va a ser generado por un usuario final. Oye, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Venga. Y tiene que ver con el comentario que has dicho de unas 1.500 personas, vamos, demandando ese tipo de servicios. La primera pregunta es, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres hay en ese tipo de demanda? Porque hasta ahora hemos vivido una sensación de que estaba cayendo, el 50% de la población, que son mujeres, estaba cayendo el interés en todo el entorno de STEM. Y la segunda es, ¿cómo cuadra todo eso con los despidos masivos que está haciendo un Amazon, están haciendo estas grandes compañías donde parece que se han sobreprotegido en cuanto a capacidad y ahora empiezan a soltar capacidad? ¿El mercado cómo percibe esto? ¿Y tiene algún tipo de explicación en este juego de falta de recursos y sobra de recursos, sobre todo en multinacionales? Yo te puedo contestar a la primera con datos y a la segunda, si mis compañeros quieren contestar. Yo tengo una opinión sobre la segunda, pero no tengo. El de la primera sí que tengo datos. En informática, lo que es matriculados, hemos tenido históricamente un 11-12% de mujeres. Este año tenemos un 18% de mujeres, ¿vale? En la UPV es un récord, ¿vale? Y son poquísimas. Hemos estado 11, 12, 10% de mujeres, ahora 18%. Por ejemplo, en el grado de ciencia de datos
que no se llama ingeniería informática, es ciencia de datos, tenemos un 35% de mujeres, un 40% de mujeres. Robótica, tenemos este año robótica, 18%, 15% de mujeres. O sea, siguen interés. Yo creo que el porcentaje es ese. O sea, no despega. Necesitamos más mujeres en el ámbito TIC y no sé qué ocurre. Respecto al tema de si mis compañeros quieren comentarte algo al respecto sobre lo de los famosos despidos, no tengo ni idea. Yo personalmente no sé qué tipo de despidos, qué perfil están despidiendo. No lo sé. Entonces, si tuviera esa información, igual podría opinar, pero no tengo ni idea de a quién están despidiendo esas grandes. Están despidiendo todo, equipos, gente que está desarrollando productos, gente que está en marketing, gente que está en venta, y parece un tema financiero. Ha habido una inflación en el que ellos han crecido muchísimo por tema del COVID, esperaban unos beneficios mayores de los que han tenido después de que hemos salido de pandemia, y la bolsa, sus accionistas les han obligado a quitar personas para poder llegar a esos números. Yo, en el caso particular, tengo la suerte de estar 10-12 días entre México y Miami, y el contexto visto desde allí es otro. De acuerdo en cierta parte, por ejemplo, Facebook es un poco tema de la bolsa. El Meta no se lo cree nadie, ni el propio Zuckerberg, y es un poco lo que los VCs han dicho. De hecho, hay una carta famosa, no sé si habéis visto, de uno de los mayores inversores de Facebook, que le ha dicho que esto no tiene mucho sentido. Y entonces la bolsa cayó en picado, y el Consejo de Administración pues dijo que los 2.000 o 3.000 o 50.000 que habían fichado para eso, que probablemente habían sobredimensionado eso. Y luego, en general, es un contexto en el que básicamente han pasado lo que llamaban del value al growth, o del growth al value, ¿no? Todos los fondos de inversión y todos los VCs, el problema principal que era que cuando necesitaban que hacer cosas, que ficharan personas, más que eficiencia en cuanto a la gestión. Y luego lo que han visto es que, bueno, en vez de 100 personas haciendo 100 cosas, pues 5 personas haciendo la de 100, pues probablemente era mucho más eficiente. Y un tema de saturación de mercado financiero ha hecho esa suma de esas dos agentes, pero todo esto está, digamos, no sé si hay algún VC por aquí internacional, pero eso es lo que nos cuentan allí, y sobre todo que ha saturado el mercado por esa sobreexplotación de liquidez. De hecho, México nos decían que levantaban entre 5 y 10 millones de dólares con un paper, con un PowerPoint, y eso no se había visto en los últimos 20 años, ¿no? Entonces había una sobrenecesidad financiera y lo tenían que colocar en el mercado, y eso ha hecho que haya inflación de recursos, y ahora se han dado cuenta que les sobra la mitad de lo que había, ¿no? Es un poco lo que los VC nos han dicho por ahí. Pues después de este break, seguir pensando para la siguiente ronda de preguntas, vamos a volver a low code, que yo sé que os interesa el tema. Jaume, ¿qué beneficios aporta para hacer esa unión, ¿no?, entre la parte de negocio, producto y demás con los desarrolladores? Que ya ha comentado algo Alberto, pero un poco cómo engrana, ¿no?, esas herramientas de low code para hacer eso. Sí, yo un poco por lo que habían dicho ellos, por matizar un poco. En mi caso particular yo veo una diferencia bastante grande de lo que es low code para hacer un software más o menos que funcione, que es una web, versus hacer una ingeniería del software donde realmente necesitas otros perfiles, ¿no? Entonces, partiendo de la base que mucho de lo que habéis comentado, es decir, vamos a poder construir sobre base de conocimiento, y esto, la parte de la IA es bastante sencillo de entender, que las cosas que son repetitivas se pueden entrenar, y las que se pueden entrenar se pueden predecir, y por tanto es sencillo. Otra vez vuelvo al concepto de este 80-20, ¿no? El 80% de las cosas son desarrollo de mantenimiento y el 20% es la parte creativa, ¿no? Y respondiendo a lo que dices, yo creo que esa parte en esa lo que llamamos minimum viable product, o producto mínimo viable, yo creo que ahí sí que ingeniería, producto, diseño puede encajar muy bien y tener algo resultón y que funcione. En cambio, cuando estamos accediendo a una API en un banco y tenemos que securizar $1 billón, pues bueno, a lo mejor el low code creo que no es la mejor solución, ¿no? Entonces sí que para estadios pequeños o repetitivos, que la IA puede ser predecible, encajará perfectamente. Para estadios donde nos jugamos
varios billions, pues probablemente Banco Santander no querrá que el low code esté ahí presente. Nos quedamos más tranquilos. Es decir, Alberto, por lo que tú comentabas, es que yo aquí me he quedado confundida porque estáis diciendo que son herramientas difíciles de utilizar, pero a la vez estamos hablando de que igual para la parte de desarrollo producto puede ser interesante. No sé si es más para darle, como decíais, igual algún tipo de prototipo que como para que las utilicen ellos. No sé, ahí Alberto, como... Bueno, para mí, el esfuerzo que están haciendo todas los fabricantes de software low-code es que sea sencillo y que un usuario de negocio lo pueda utilizar con una mínima formación. Ya no solo la introducción de la inteligencia artificial, que les va a dar muchísima más facilidad, sino que al final lo que están buscando es que puedan arrastrar cajitas, que se conecten a esta base de datos, porque alguien le ha dicho que el conector está aquí, y que ponga los datos y de una forma muy simple. Y está pensado para el usuario de negocio. Es más complejo cuando llega un ingeniero de software e intenta hacer una aplicación con low-code, porque le falta herramienta, le falta toda la capacidad que puede tener desarrollando su propio código, porque le estamos cerrando todo su ámbito, le estamos quitando posibilidades que puede hacer, y entonces ahí es donde encuentra dificultad de poder desarrollar. Pero las que están ahora mismo llegando al mercado, lo que están es consiguiendo que un usuario de negocio haga su propia aplicación, y no estamos hablando, como dice Jaume, de aplicaciones complejas o aplicaciones críticas dentro de la corporación, sino ese gap que estamos viendo en aplicaciones departamentales que no somos capaces desde IT de poder desarrollar o de poder llegar a la velocidad que necesita el negocio. Claro. Ahí, Vicente, por el tema de la inteligencia artificial, aunque yo creo que son cosas diferentes, ¿no? Si queréis, ahora dejamos una segunda pregunta para hablar de inteligencia artificial y programación, pero en esta parte de low code son como el nuevo código QR. Quiero decir, los bares no tenían nada y ahora tienen un QR. La gente que no tiene ni siquiera una web y quiere adentrarse en el mundo, ¿no?, de la digitalización, pues puede contratar a alguien un poco más o menos avispado para hacer una página web, ¿no?, con este tipo de herramientas. No lo sé, pregunto. Yo no contrataría a alguien para hacer ese tipo de herramientas, pero bueno. Quiero decir, pero que al final son una nueva forma de avanzar, ¿no?, en este proceso de digitalización para cuando no tienes capacidad para contratar a un programador, ¿no?, que, como decíamos, a día de hoy es prácticamente prohibitivo. Sí, todo es así. Todo depende. Las cuentas normales no da. Todo depende de las expectativas que el usuario tenga. Bueno, pero WordPress ya es así, y no lo estamos contando como low-code. Antes alguien entra a One-on-One o a cualquier plataforma y se crea su web de empresa en un par de clics. O sea, ya lo tenemos. Yo ahí, Estefanía, te diría que casi todo en la vida es las expectativas que tú tengas en eso, ¿no? Obviamente. Entonces, para mí, yo te diría cualquier pyme de barrio, con todos mis respetos, creo que el low code le va a solucionar el 60-70% de los problemas, que es un formulario de contacto, eso que vaya a un Excel, que eso le genere un formulario y que eso le descuente en el stock lo que haya pedido por internet, o que tengas un sistema de ticketing, cosas que, insisto, otra vez son repetitivas, fáciles de implementar, y como todo el mundo cuando compra por internet es un checkout y es un artículo por un precio con un IVA y una dirección de envío, eso es replicable, y un poco lo estamos diciendo, WordPress ya lo ha hecho, aunque no digamos que es low code, y lo es. Es verdad que cuando tú empiezas a tocar la barrera de lo estándar para especializarte, pues empezamos a tener problemas. Y para mí es más importante que la ingeniería informática en general o la ingeniería del software nos centremos más en esos ISIs, ¿no? En decir, oye, pues ya tenemos un pack de cosas que hacen cosas, y cómo somos capaces de que ayudarnos de ese contexto, ese copilot, ¿no?, GitHub o cualquiera de ellas, cómo somos capaces de, con esa estructura de cosas que están funcionando, en este caso low code, cómo las integramos, sobre todo para traer mucho más leads, ¿no?, para traer mucho más clientes a esa parte. Si conseguimos integrar negocio en la ingeniería, pues una empresa, una pyme de barrio, pues tendrá una capacidad de poder llegar a mucha más gente utilizando ese low code, ¿no? Ignacio, ¿cuál es la formación, ¿no?, que se da a los alumnos en este sentido? Bien, al final el concepto de low code, aunque el término está ahora muy en boga y demás, subyace la idea del desarrollo dirigido por modelos y modelos conceptuales, ¿no?, que es un tema que se aborda en los grados. Al final, cualquier estudiante que ha hecho los grados últimamente pues habrá hecho un diagrama anti-relación, habrá hecho diagramas UML, entonces sí que se forma para hacer modelos. Ahora bien, herramientas low code como tal pues se ven más a nivel de máster, ¿vale? Es en el máster donde se introducen este tipo de herramientas.
damos una asignatura donde hacemos una práctica curiosa, ¿no? Como los alumnos vienen un poco a la defensiva, no saben muy bien esto del low code, lo que es y demás, para fomentarles, les ponemos un reto. Decimos, mira, haced un desarrollo en 4 horas con lo que queráis, con lo que más os guste de tradicional, y luego haremos lo mismo con la herramienta de low code y vemos a ver qué os parece. Ellos dicen, no, voy a hacer más rápido con lo que yo sé, porque claro, llevo aquí 5 años trabajando en esto, me vas a venir tú a contar una herramienta ahora y va a ser más rápido. Hacen la prueba, se dan cuenta que en esas 4 horas hacen el doble de productividad que con lo que ellos conocían de antemano. Y lo curioso es que después de la experiencia les preguntamos si van a usar la herramienta de forma extensiva en el día a día y nos dicen que no, que van a seguir con lo que ellos estaban trabajando. Entonces no sé bien por qué, y imagino que es un poco el perfil que ellos han ido adquiriendo durante la carrera, o no sé, pero el miedo a lo desconocido, no lo sé. ¿Ego, por ejemplo? Ego, no lo sé. Sí, es ego. No lo ven como desarrollo de software. Pero no lo ven como una demanda de trabajo, como un perfil profesional que en un futuro puedan explotar. Lo ven más como una asignatura que tienen que aprobar, pero yo sigo con mi lenguaje que ya sabía de antemano. Vamos a ir al tema de la inteligencia artificial. Yo os cuento mi rollo, pero no pasa nada. Una pregunta. Sí, pregunta. claro. Perfecto. Bueno, ¿quieres el intro? Sí, porque creo que desde casa internet. también te ven. Y así. ¿Ahora mejor? ¿Sí? Vale, yo entiendo que en la administración pública sí que tiene un área de negocio que sí que se podría aplicar el low code. Por ejemplo, para gestionar 30.000 solicitudes de ayudas al alquiler de vivienda. Entonces, mi pregunta es, la integración es un punto débil del low code, porque en este tipo de procesos se pide la autenticación del interesado a través de de certificación digital o de otros sistemas de autenticación como clave PIN y clave permanente. ¿Cómo veis el negocio de estas herramientas para ese tipo de aplicaciones? Dale, ánimo. Venga. Yo no le veo ningún problema, siempre y cuando haya un ingeniero de software que prepare ese modelo de autenticación para que el usuario de negocio sea capaz de utilizarlo. Porque no le pidamos a un usuario que entienda cómo funciona un certificado digital o cómo funciona el sistema de clave, pero sí que le tienes que preparar que él lo pueda utilizar. O sea, al final el low-code se basa en arrastrar cajitas y hacer conexiones a datos. Pero claro, si no le preparamos esas conexiones a datos o no le preparamos cómo tiene que hacer la autenticación, el usuario lo que va a intentar es hacer lo que él puede y no tiene el conocimiento suficiente para hacerlo. Y a lo mejor incluso, en vez de conectarse a la base de datos corporativa, donde está el Oracle, donde están las bases de datos de vivienda o lo que sea, se va a descargar un Excel y se va a crear su propia copia. Y lo que va a generar es un problema dentro de la organización. Si preparamos desde ingeniería de software todas esas piezas, ese low-code sí que va a funcionar y va a ser viable. Pero si no se lo preparamos, si no le damos al usuario todo lo que necesita, no va a poder conseguir que funcione cualquier cosa que haga el low-code. En mi caso particular he tenido bastante relación con la administración pública y el problema es la administración pública, no es el Yo no quería entrar ahí. low code, ¿no? Y sin entrar mucho más ahí, pero al final tenemos N comunidades autónomas con N estándares, con N pliegos, ¿no? Y entonces ese es el problema. Volvemos otra vez a la no estandarización de la relación que tiene usuario-ciudadano con la administración pública. Y en cualquier ingeniería del software grande en este país tiene verdaderos problemas, ¿no? Cuando lanza un pliego en Comunidad Valenciana o lo lanza en la Comunidad de Madrid, lo que tiene proyectado en Valencia no lo puede llevar a implementar en Madrid. Entonces, partiendo de la base que hay una complejidad de conexión con las administraciones públicas, es un tema más a resolver por las propias administraciones públicas y un estándar, porque luego, bueno, el tema del PIN clave, etcétera, pues las webs fallan más que una escopeta feria, ¿no? Y probablemente no es por el software, es por la conexión que hay. Eso el low-code lo tiene resuelto. El problema es la interacción que tienes con el ente final, ¿no? Y desgraciadamente casi siempre es la gestión de los pliegos, que normalmente es complejo, ¿no? Que haya una estandarización de pliegos a nivel nacional. Para mí el problema va más por ahí, que el propio low-code, como está diciendo, está resuelto en otros ámbitos de negocio. Casi siempre el problema surge en cómo interpretas el negocio más que la propia ente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues os las vais pensando. Decía que estaba pensando antes que en mi Instagram
debo tener a los desarrolladores o programadores, ya ves tú por qué sigo yo a programadores, ¿no? Bueno, porque mi pareja es programador, básicamente, debe ser, serán sus amigos. No tienen tanto ego porque últimamente veo mucho publicación de ChatGPT, de mira lo que puede hacer ChatGPT por mí. Esto venía a decir yo que la inteligencia artificial, al final, si queréis hacemos una ronda porque me parece un tema muy interesante, en qué va a ayudar en dos cuestiones, al low code en sí mismo, ¿no? Y a la programación en general, porque sí que es verdad que yo entiendo que, bueno, al final en la programación tendrá unos códigos de buenas prácticas, unas bases más sólidas, unas bases menos sólidas, y no sé si al final, por esto que decimos siempre de, bueno, que decimos siempre, como si llevamos todavía con la inteligencia artificial, ¿no? Que decimos desde hace unos meses, al final la inteligencia artificial te da respuestas que te pueden orientar mucho, ¿no? Pero igual si no acabas de saber bien, te pueden también colar muchas cosas. Entonces a mí me gustaría hacer una reflexión sobre esos dos puntos y la inteligencia artificial, ¿no? La parte del low code y la parte de la programación en general. Si quieres empieza tú, Alberto, y damos la vuelta. Perfecto. A ver, con respecto al low code, mi visión es que de aquí a un año casi todo lo va a hacer la inteligencia artificial. Crear una aplicación en low code, conectarlo a una base de datos, va a hacer que un usuario se lo escriba, le escriba las especificaciones, que va a ser lo complicado, que el usuario tenga esa creatividad para saber cómo escribirle a la inteligencia artificial, cómo hacer esa petición, pero lo va a construir de aquí a un año, 2 años, va a ser prácticamente automático, siempre que esas bases que estábamos comentando existan. Si no existen esas bases, al final la inteligencia artificial no va a poder conectarse a la base de datos o conectarse a los servicios corporativos. Y con respecto al desarrollo de software, yo creo que nos quedan 10 años. Nos quedan 10 años de cambio. No sabemos qué va a pasar de aquí a 10 años o cómo vamos a programar de aquí a 10 años. A día de hoy tenemos un asistente que nos puede ayudar. GitHub, que es el más avanzado, dice que un 50%. Nosotros estamos haciendo pruebas y creo que nos ayuda en un 25% de nuestro día a día. Nuestro equipo de desarrollo en un 25% se quita de tiempo en tareas muy repetitivas. Pero de aquí a 10 años yo creo que no lo podemos visualizar, no sabemos cómo va a interactuar la inteligencia artificial, porque puede seguir evolucionando a la velocidad que estamos viendo ahora o puede ser que pare. Puede ser que OpenAI no saque nada más de aquí a 5 años y no sigamos evolucionando, eso no lo sabemos. Vicente. Yo la verdad es que voy a cambiar un poco el enfoque. Pero intentar dar respuesta. Yo creo que ninguno tiene respuesta a lo que va a pasar dentro de 10 años. Yo lo que Alberto comentaba me parece muy bien. Yo cuando aparece una nueva tecnología y esta el ChatGPT nos ha impresionado, bueno, ChatGPT y las 500 herramientas parecidas que hay, cuando aparece una herramienta de este estilo que parece que vaya a mejorar o a optimizar a que seamos más productivos en el ámbito del desarrollo de software, miro un artículo de 1986 que se llama, y os lo recomiendo, no sé, lo cuento también en clase, se llama No Silver Bullet, ¿vale? Que es de Frederick Brooks, que era un jefe de proyecto de IBM. Dice, No Silver Bullet, esencia y accidente en la ingeniería del software. ¿Vale? Entonces, los Silver Bullets no hay bala de plata, ¿vale? Él decía que el software, un proyecto de software es como un hombre lobo. Empieza todo muy bien, pero puede convertirse en un monstruo porque se te va de presupuesto o, bueno, empieza a complicarse, ¿no? Y decía si hay alguna tecnología, que funcione como una bala de plata, que pueda cargarse al monstruo, ¿no? La pregunta es, ¿hay una tecnología? Y siempre es, ¿hay una tecnología que va a hacer que la ingeniería del software sea mucho más sencilla, seamos mucho más productivos, mejore en un grado de magnitud altísimo nuestra productividad? Y yo cuando vi, bueno, low code es una evolución de nuestras antiguas herramientas, pero cuando ves las herramientas que hay en inteligencia artificial dices, ¿será esta la bala de plata? ¿Vale? Y para responder, sigo con el artículo es súper antiguo y habla de esencia y accidente. Dice que el software, y esto es lo que les cuento en clase, el software en esencia es complejo por naturaleza, es abstracto y complejo por naturaleza. Es invisible. No, es el único producto que es invisible. ¿Vale? Y la parte esencial es complejo por naturaleza. La accidental es tecnologías, frameworks, lenguajes de programación. Eso
el surgir nuevos frameworks, nuevos lenguajes de programación mejoran la productividad, pero no de una manera considerable. Entonces, lo que comenta es que el software es complejo, que el software es invisible, que es muy difícil de mantener, es muy difícil de evolucionar. Dice que no hay una única sola tecnología, que si la solución va a ser unir distintas tecnologías, usar distintas tecnologías, y le da mucho valor a lo que mis compañeros han comentado. Lo difícil del software por naturaleza son los requisitos, especificar requisitos, diseñar el software, el diseño, la arquitectura de software, evolucionarlo, adaptarlo. Estos problemas que son esencialmente difíciles los resuelve la inteligencia artificial. Ahora no. Sí, puedo contestar que ahora no. Dentro de 10 años no lo sé, porque puede ser. Como él ha comentado, el tener una buena especificación de requisitos, hay muchísima incertidumbre. O sea, no nos podemos meter en la cabeza, ni ChatGPT se puede meter en la cabeza del usuario. Entonces, ahora no va a conseguir resolver ese problema. Todavía no hay una bala de plata. ¿Dentro de 10 años la habrá? No lo sé. Frederick Brooks decía que es muy importante tener ingenieros de software expertos porque esa experiencia les hacía poder gestionar la incertidumbre, la complejidad, la adaptación del software y el mantenimiento, que esos son los problemas. ¿Vale? Yo siempre les digo a mis alumnos, programar es súper fácil. Les impacta, es facilísimo programar. Aquí lo difícil es especificar requisitos. Además, que los requisitos estén congelados. Porque si estuvieran congelados, todos sabríamos, congelados y claros, todos sabríamos desarrollar. El problema es que cambian. Cambian continuamente. Y el problema es que el software nos piden que lo cambiemos cada día. Y el mantenimiento, el cambio, la evolución del software es muy complejo. Y especificar los requisitos es muy complejo. Y diseñar un buen software es muy complejo. Y eso todavía creo que no se puede resolver. No existe esa bala de plata ahora. Pero probablemente dentro de 10 años haga magia la inteligencia artificial. Que no quiere decir que vaya a desaparecer el ingeniero de software, sino que su trabajo será diferente. Exacto. O sea, de aquí a 10 años el trabajo va a ser posiblemente totalmente diferente a lo que hacemos a día de hoy. Es lo que parece que va caminando. Aprovechando lo que decíais, Ignacio, te voy a cambiar un poco la pregunta, aunque es verdad que en las universidades pues cuesta cambiar bastante, ¿no? El programa de estudios. ¿Hacia dónde camina ese programa de estudios del programador, ¿no? Hablabas de que el low code, por ejemplo, se incorporaba en un máster, pero ¿hacia dónde camina con estos nuevos desarrollos? Bueno, yo pongo un ejemplo personal, ¿no? Yo aprendí a programar con Pascal y diréis, pues eso es de la Edad Media, ¿no? Bueno, y he ido migrando. Es decir, al final el lenguaje que uses como base de aprendizaje da un poco igual, porque yo les digo a mis alumnos que lo que aprenden hoy, cuando trabajen, posiblemente esté ya desfasado. Y hago a 2 años vista, 3 años vista. Entonces, los cambios de plan de estudio se plantean como factibles. De hecho, pues cada 4 años viene el ministerio, ¿no? Y evalúa si realmente las competencias que estamos ofertando se ajustan o no a la demanda. Pero lo que tampoco podemos hacer es cambiar cada 2 años las asignaturas y el plan de estudios en base a la herramienta que esté más en boga, ¿no? Entonces, sí que es verdad que planteamos como optativas o como nivel de máster pues aquellas herramientas que están más demandadas actualmente, pero a nivel de grado y sobre todo los primeros años, pues seguimos enseñando pues, lo básico con lenguajes que todo el mundo conoce, ¿no? Pues Java, Python y C++, que son al fin y al cabo lenguajes que no se usan muy frecuentemente hoy, pero que sigue siendo como base de alguna forma para entender conocimiento, abstraer la mente y ver un poco cómo funciona todo el mundo de la programación. Jaume, ¿hacia dónde camina ese perfil de ingeniero, ¿no? Para que al final aporte valor a la compañía? Tú hablabas antes de más creatividad. ¿Hacia dónde va? Bueno, antes de eso, yo soy bastante más optimista sobre lo que viene. Os recomiendo un artículo que la Fundación Bankinter ha unido la parte de inteligencia artificial con cloud computing. Yo creo que el problema principal ahora y que la IA generativa tiene, que para mí sí que es un cambio disruptivo brutal de lo que era la IA clasista o la IA tradicional,
Y básicamente es un tema de computación. La IA no son más que datos y datos que tienen que ser entrenados. Es verdad que la IA generativa da un dato y tiene un threshold, tiene un límite importante, que es la computación de datos. Cloud Computing, un poquito el artículo decía que en torno a 15 años habrá, pues igual que hubo el silicio, ¿no? Y de ahí Silicon Valley, yo creo que va a haber un cambio de paradigma brutal en la computación cuántica y a partir de ahí vamos a reventar sistemas de información. El compañero de ese grupo nos está por aquí. En la parte de ciberseguridad, pues la NSA, el gobierno de China, etcétera, está invirtiendo mucho dinero en cloud computing y yo creo que va a ser un cambio de paradigma brutal y yo creo que hablaremos de aquí a 10-15 años de una nueva era. Sobre lo que tú estabas diciendo, en nuestro caso particular y Neo, que creo que también lo había comentado antes, nosotros trabajamos con mucha empresa que está en fase de growth, creciendo al 36%, incluso al 95%, se duplicando plantilla IT todos los años y hay un problema de los C-levels, ¿no? Del liderazgo técnico. Tenemos un problema tanto en ingenierías como en la escuela en la que nosotros damos, que nos centramos mucho en la tecnología y poco en la parte manager, ¿no? Y es verdad que estas personas cuando llegan a 4 o 5 años y los empujamos, porque literalmente los empujamos a gestionar personas en la universidad y en los centros, ya no universidad, sino educación elemental, esto comparado con Estados Unidos, tú haces el pitch de quién eres, nada más entras en tu clase, nosotros aquí nos da miedo salir a hablar en público, etcétera, y en mi caso personal pues se tiene que ir aprendiendo con los años, ¿no? Y entonces yo creo que ese liderazgo, por ejemplo en el eMERGE escuchaba a Tom Brady es el 7 veces campeón y el tío estaba sentado en una butaca como esta, unas manos, bueno, 3 veces como las mías, ¿no? Y simplemente moviéndolas así, las 900 personas que había en el eMERGE se las metió en el bolsillo y este no había estudiado, venía de verdad, sí, gana 7 veces y probablemente ahí habrá tenido un coach importante, pero para mí es un gap importante que los compañeros de INEO lo habían dicho, ¿no? Ese liderazgo medio, esos C-levels que al final, bueno, Mercadona también decía, ¿no? Mercadona IT, ¿no? O Mercadona en general, decía que los grandes productores de la compañía son los perfiles intermedios, porque los C-levels es un comité de dirección que tienes controlados a 100 personas, a que no te gusta dejar de pagarles $100.000 o 200.000 euros y cambias uno por otro, pero los C-levels tienen un know-how de compañía importante y para mí un poco lo que apoyando la tesis que decía Cristina, creo que era, ¿no? Cristina, hablaban de los C-levels, ¿no? Y para mí es importante que tengas un mid-manager importante y eso, por desgracia, en los estudios STEM que estábamos diciendo, eso no se da. Y para mí es un cambio radical. A título personal, he estado en muchas compañías a nivel tech y ves cuando una compañía crece y crece de verdad, cuando tiene 50 de estos personajes metidos dentro, si la compañía ha hecho ese coach o les ha ayudado. En nuestro caso particular tenemos un bootcamp de Tech Management and Leadership y todos los best CTOs de España les dan clase y lo que más valoran son las clases no tech versus las clases de DevOps, de cómo escalar un equipo tech. Pero eso les da igual, ¿no? El coach emocional, cómo gestionar personas, cómo entenderlas, cómo hacerlas crecer y cómo sobre todo, digamos, enrutarlas en un fin común de la propia compañía y sin duda para mí en formación yo creo que tenemos que centrarnos en eso si queremos tener compañías de doble dígito. Pues antes de entrar en la última ronda, ¿alguna pregunta más? ¿Por allí? Estaría un poco desfasada, pero porque hablamos antes de la formación. Hay una noticia últimamente que mencionaba que buena parte de la demanda que haya, buena parte de la demanda, vale. Digo que buena parte de la demanda de personal que va a ir a corto plazo o a medio plazo quizá va a ser justo lo que comentaba el compañero de Encamina. O sea, gente que sea capaz de scriptar para herramientas de inteligencia artificial, no solo para el ChatGPT, que quizás es la más sencilla, sino para un montón de herramientas a nivel de crear imágenes, de crear vídeos, de crear presentaciones. Entonces, ¿cómo veis esto? ¿Pensáis que realmente va a haber este boom? Porque es algo que ahora mismo no está cubierto de manera específica. Al final, cualquier desarrollador se puede más o menos especializar en esto, pero ¿lo veis tan a corto plazo como asegura alguna gente? Yo, por darte un caso, Geneali, que es una empresa bastante gorda que está en Córdoba, ya ha metido la parte de AI y otra empresa americana que por ética profesional, no te diré quién es, ha despedido al 50% de la plantilla tech porque generar esos documentos de IA, esas presentaciones online, lo está haciendo la IA generativa. O sea, que eso no está para mañana, está para hoy. O sea,
lo están haciendo ya, y la IA generativa, el problema es que está acelerando. Donde tú estás un año para aprender, ella aprende 10. Entonces, eso se va a multiplicar. Y si la parte de cloud computing consigue evolucionar la computación cuántica en tiempo y en forma, sin duda que estamos en una revolución grande. El problema es que si vamos a 4 años de revisión de los grados y de la formación, llegamos tarde. Claro. Salvo que tengamos suerte que se revisen este año. Ten en cuenta que los grados es una cosa que lleva un periodo de adaptación. Al final la tecnología cambia todos los años, hay herramientas nuevas y claro, el grado no puede ir a ese dinamismo. Porque ocurriría que los que han empezado en primero, cuando acaban en cuarto, les hemos cambiado durante la trayectoria las asignaturas de la carrera. Entonces, los grados van a su ritmo y creo que es un ritmo adecuado. Al fin y al cabo, ten en cuenta que lo que formamos son profesionales que se tienen que adaptar al cambio. O sea, a nosotros nos pasa, nosotros mismos nos adaptamos al cambio. Buscamos a gente que se pueda formar, que pueda aumentar su nivel de abstracción y que de alguna forma pues, pueda autoaprender. Los nuevos lenguajes pueden aparecer. Y en base a eso, pues que se pueda enfrentar a los posibles retos del futuro. Pasa que si se cumplen los análisis de la Universidad de Pensilvania, que han hecho un estudio con OpenAI, de aquí a 4 años el trabajo es totalmente diferente. Sí, sí. O sea, esos profesionales que entran ahora mismo en carrera no van a poder trabajar porque no van a saber. Bueno, en cualquier caso estaremos atentos a las nuevas tecnologías que van surgiendo. Pero bueno, ocurre en nuestras carreras, no solamente en informática, en industriales, telecomunicaciones, medicina mismo. Quiero decir, las operaciones. Yo tengo conocidos que son médicos que son cirujanos que operan. La tecnología de la operación cambia de año en año. Entonces tú aprendes una operación, cómo se aborda, y actualmente casi operas con robots, porque intentas ser lo menos intrusivo posible. Entonces, todas las ciencias evolucionan a una velocidad vertiginosa y hay que estar adaptado a ese cambio y tomarlo como parte de tu día a día. Pues llegamos a... Sí. A ver, yo he tomado un par de notas. De lo que se está hablando ahora, sí que es verdad que la inteligencia artificial, como ciertas herramientas, son herramientas. Es decir, la bicicleta, el coche y el avión, pues todo no nos ha cortado las distancias a la misma velocidad, ¿no? Han aparecido herramientas y cada herramienta nos ha dado pues un acorte en el tiempo, ¿no? Entonces, el low-code de ahora se ha aprovechado mucho, yo creo que a mi juicio, de unos años en los que se han creado muchos paquetes que extraen del código mucha línea. Es decir, hablabas de identidad, pues desde el momento en el que aparece clave y podemos consumir la identidad con un token, nos ha acortado muchísimo código que era muy repetitivo, ¿no? Entonces, desde el momento en el que aparece SESAS y esa clase de piezas que el programador consume y le acorta código, pues puede existir el low-code, ¿no? Porque al final algo tan complejo como un sistema de validación, pues ya lo consume el propio programador. Y de ahí a darle al usuario que conecta esas piezas está resultando cada vez más fácil, ¿no? E incluso están madurando otras cosas. Es decir, yo con un certificado digital en la administración pública hago muchas más cosas de las que creía que podía hacer. Realmente con un certificado digital casi que lo hago todo como ciudadano. Y está madurando. Por detrás, los congresos de inteligencia artificial en el sector público están hablando de que la identidad digital no existe. Yo con un pasaporte me voy a Holanda, pero si vivo en Holanda no puedo pagar un tributo de mi segunda residencia en Alicante. Es decir, todo eso está madurando y está empezando a conectar y podrá funcionar. Pero el low-code en ese sentido es analógico. Ahora cuando llegue la inteligencia artificial será una herramienta que lo convierte en digital. Es decir, yo creo que ya la herramienta de inteligencia artificial pues es el avión, comparado con lo que antes era el avance de la bicicleta, ¿no? Cuando le doy a un técnico de IT personalmente un script, antes me esperaba un par de días a que me lo devolviese hecho. Y ahora a la hora le digo que por qué no está. Y te lo digo que es natural, porque yo doy por supuesto que se lo va a pedir a ChatGPT. Entonces, ese script a las 2 horas se lo estoy reclamando. Entonces, nos está acortando los tiempos y nos está haciendo todo mucho más corto. Es decir, desde la NASA, que tarda 30 años en lanzar un cohete para llegar a un planeta, hasta que la inteligencia artificial le acorte todos los plazos de tiempo de todos los cálculos. Y en cada micro cosa avancemos mucho los seres humanos, ¿no? Un poco la reflexión de las piezas, del low-code se alimenta de años de trabajo de esas micropiezas
y de que la inteligencia artificial, pues yo creo que será una commodity para el programador que hará uso de ella cuando quiera y cuando no, como otras clase de cosas que le han acortado el día a día del trabajo, ¿no? Que en repercusión reduce el puestos de trabajo, bueno, pues habrá que verlo, ¿no? o los cambios. Y eso era una reflexión. Sí que llevo notado una cosa de antes, cuando habéis hablado de la falta de talento, que yo creo que en todas las charlas sale. Yo siempre añado a la coletilla de la falta de talento, o la falta de personal en nuestras empresas con habla en español. Es decir, cuando yo he estado en posiciones, o por ejemplo en mi primera experiencia en Volvo Sunrise, es que no nos faltaban currículums, pero el entorno era en inglés. Entonces, cada vez que publicábamos una posición al mundo de un IT manager, de un desarrollador, de un IT, pues nos llegaban currículos de Suiza, nos llegaban currículos holandeses, nos llegaban currículos de Nueva Zelanda, de Australia. Era la Volvo, estábamos en un entorno en inglés y podíamos contratar a un ingeniero francés que solo habla inglés. La pregunta es, yo ahora trabajo en Nunsys, ¿puede venir un holandés que solo hable inglés a trabajar en Nunsys? No. Entonces, nos falta gente que nosotros mismos fabricamos, porque no podemos salir fuera a contratar. Y podemos hablar de sueldos. Bueno, no estábamos tan mal en Volvo, venía gente. E incluso mucha gente cambiaría al sol por 10.000 euros año. Pero no los podemos acoger, no pueden venir a trabajar. Y creo que nunca se habla en la falta de talento o en la falta de personal, al final ya no es talento, es personal, con nuestro bloqueo del idioma. Eso no se está arreglando. Y no creo que dentro de 10 años pueda venir un holandés que solo hable inglés a administrar unos sistemas en una empresa de Valencia con 500 empleados. No podrá y no se está arreglando. Entonces no podemos contratar fuera de lo que nosotros mismos podemos fabricar. Solo un poco una reflexión, un punto que he visto que nunca sale. El tema del idioma no sale. Yo ahí te puedo citar unas cuantas, Wallapop, Carto, Mercadona Tech. Es un fallo nuestro a la hora de poder ser contratados por gente que nos podría dar mayores experiencias multinacionales o incluso más dinero. Sí, sin duda. Y al revés, nuestras empresas no pueden contratar fuera. Sí, pero es que eso es tan complejo el diagnóstico. Insisto, de las que te he dicho, contratan en inglés. Las que están en América del Sur hablan todas inglés. El problema otra vez viene de base, ¿no? Que no tenemos el lenguaje bien trabajado desde la base, ¿no? Entonces, pero bueno, también te digo que de 10 años a esta parte la gente sale bastante mejor preparada en inglés. Y el otro problema principal que hay en las empresas, no sé, Nunsys, si no me voy a pronunciar sobre ella. Bueno, porque uno siempre se tiene que poner como ejemplo de lo malo. Ya te digo, no me voy a pronunciar, faltaría más, por Dios me libre. Pero es verdad que también hay otro lado, ¿no? La parte de recursos humanos que contrata gente, que muchas de las veces esos perfiles son rechazados porque la persona que entrevista no tiene conocimientos, primero, de tecnología y dos, de inglés. Entonces también es un doble filo, ¿no? Muchas veces pasa. Pero ya te digo, en mi caso particular trabajo con muchas empresas nacionales con visión internacional y te podría seguir citando unas cuantas más y ese problema no lo tienen. Casualmente son las que reciben inversión, casualmente es la que tienen optimizados los departamentos IT y casualmente es la que al final termina haciendo exit o generando valores disruptivos, Carto, bueno, no sé, puedo seguir con unas cuantas más. Y esas no tienen problemas idiomáticos, ¿no? Ya no es tanto la cantidad como la propia calidad. Y ahí ellos no tienen, digamos, techos salariales. La última, CliDrive en Madrid, que la ha fundado Pablo, de un ex-Clicalia y alguno más, ¿no? Bueno, es que al final eso según el contexto, ¿no? Y la situación en la que queramos medir, pero estoy de acuerdo contigo en que en general el territorio nacional no está muy trabajado. Y obviamente Volvo, Ocean Race, tenéis una brand, tenéis una marca increíble y es verdad que podéis fichar ese talento internacional que por desgracia el ecosistema valenciano es más complejo. Era el mero hecho de que el idioma Volvo es inglés. Sí, por eso te digo, pero que no quiero citar ninguna valenciana, pero hablamos español. Entonces, claro, cuando el contexto lo cambias y cuando todas las dinámicas de trabajo se hacen en inglés, los dailies y todas las cosas, los reportes son en inglés, claro, empiezas a estar que tu empresa consultora está fuera de mercado, simplemente por eso. Y probablemente no trabajes para clientes españoles, trabajes para clientes internacionales y, por tanto, tu margen bruto
sea más grande, por tanto puedes fichar perfiles internacionales, por tanto tu empresa probablemente esté en una división distinta a una consultora valenciana, ¿no? Nos pasamos del tiempo, lo digo porque quedan 2 preguntas, breves las preguntas y breves las respuestas, porfa. ¿Hay alguna por aquí? Yo quería lanzar una pregunta provocadora a la mesa para que me dieran su opinión como expertos y como tecnólogos. Hay una frase que dice que la inteligencia artificial no solo es mala ciencia, sino que es mala para la ciencia. Entonces, creo que estamos en un camino de ida en el que todo parece ser inteligencia artificial y hay que diferenciar lo que es una inteligencia artificial basada en datos, que es la de ChatGPT, otra general de la computación cuántica. Es que son cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿qué opináis sobre esta polémica? Yo, pues a modo tweet, pues es muy práctico. La IA es buena, el uso del humano que lo utilice, pues es buena o mala. Yo creo que la IA es buena, pero en cualquier caso no sustituye al humano. De hecho, el caso que ha dicho el compañero Miguel de los lenguajes y demás, el equipo de desarrollo al final tiene que hablar, tiene que coordinarse y ese factor más social, la IA no va a poder abordar, por lo menos a día de hoy, no sé en un futuro qué va a ocurrir. Estaría todo el día hablando. Quiero ser breve. Evidentemente la IA es buena, pero sabemos que un mal uso y una mala formación, todo el mundo está pudiendo acceder a ChatGPT y a ese tipo de herramientas y se basa en datos. Se lo cuento a los alumnos en clase. Les digo, oye, no os fiéis de ChatGPT. No os fiéis. Lo han entrenado a partir de datos que no sabemos la calidad que tienen. Ni la veracidad, o sea, no tenemos ni idea. Te puede estar contando mentiras que las cuenta, que se inventa referencias y se inventa muchas cosas. Entonces, el usuario tiene que tener una formación y una capacidad para saber. Perdonad que lo diga, yo digo, Internet es un montón de mierda y tú cuando quieres conseguir algo tienes que ir escarbando y decir, esto es bueno. Pues la IA al final es lo mismo. El que no tiene capacidad de escarbar, de filtrar y de saber que lo que le está contando es verdad, o será analfabeto o será fake news lo que le esté trasladando el ChatGPT, o será falso. Entonces, la IA claro que sí, pero hay que contextualizarlo. No es tan sencillo. El problema está en el usuario y bueno, ahora está el debate del control de la IA y de la legislación y de lo que puede y no puede hacer. Es muy largo, ¿no? Pero bueno. Rápido, no podemos no usarla, hay que poner esas normas, pero no bloquearla. Bloquearla sería un error. Sí. La última pregunta por aquí. Vale, yo quería preguntaros, porque además he tenido la sensación que del cliente que hablaba Alberto, sí, no era el mismo que hablabais vosotros. Yo creo que el cliente que puede utilizar una aplicación, me da igual que sea con ChatGPT o con una herramienta más de no-code, no es el cliente final, es decir, una persona de la calle, por mucha formación que le demos. A una persona que viene de la calle, el problema que tenemos es lo que también has comentado, que nos hacen falta intérpretes. Es decir, cuando desarrollamos software, la parte más difícil es saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, para avanzar en eso, y sobre todo en la formación de los futuros y futuras profesionales, ¿cómo nos adaptamos o cómo creéis que deberíamos adaptarnos y deberían adaptarse las universidades tanto para quienes sean ese cliente que es un perfil técnico, un perfil de cualquier área de conocimiento que tiene que utilizar las aplicaciones en su desempeño profesional, que yo creo que sería el modelo de cliente que nos planteabas, y cómo la adaptamos al alumnado que tenemos en informática, que va a desarrollar otro tipo de aplicaciones, pero que si nos seguimos basando en Java y en C++ y demás, pues le van a pedir a ChatGPT que le hagan el programa y es lo que nos van a presentar. ¿Cómo adaptamos unos y otros? Para mí es un tema más de conocimiento de negocio. O sea, yo por mucho que sepa hablarle a ChatGPT, no voy a ser capaz de hacer una aplicación de logística.
porque es que no sé de logística. ¿Cómo le pido a ChatGPT que me haga una aplicación con logística, que controle un contenedor que sale del puerto de Valencia y que tiene que llegar a otro puerto? ¿Cómo le pido eso si no conozco el negocio? Para mí el problema está ahí. No es un problema de conocer la tecnología, sino de cómo ese técnico, esa persona, tiene que conocer el negocio para hablarle a la inteligencia artificial. Vamos un poco a lo mismo, ¿no? A los requisitos que decía también Vicente. Lo importante de lo que formamos a las personas es en que sean capaces de extraer requisitos, de plasmarlos en un proyecto y desarrollarlo. Si al final lo hacen en low code o lo hacen en Java tradicional, nos da un poco igual. Lo que queremos es que hagan el proceso y que sean capaces de llevarlo a cabo, ¿no? Y que de alguna forma es lo que tenemos como objetivo. Se habla mucho de la crisis del software. Una crisis que dura 40 o 50 años no es una crisis, es parte del software. Entonces, esa crisis viene provocada no por la tecnología, sino por todo lo que conlleva el software: requisitos, gestión de equipos, formación, clientes. Es decir, todo eso conlleva luego a que el proyecto acabe bien o acabe mal. Y todo eso no se puede llevar únicamente con la IA. La universidad ya se está moviendo en ese ámbito. Bueno, yo personalmente ya asumo que mis alumnos van a utilizar ChatGPT y no les pido cosas que sé que... o les motivo para que lo usen, ¿no? Usarlo para esto. Varias universidades que conozco estamos empezando a conocer este tipo de herramientas y a ver cómo aplicarlo a nivel docente. Está claro que formarlos técnicamente tenemos que formarlos, pero hay que buscar otras skills, las soft skills, otro tipo de capacidades, la capacidad que sean críticos, pero también tienen que saber qué hay debajo. Igual que sabemos qué hay debajo de un disco duro, cómo se guardan los ceros y unos, necesitan conocer qué hay debajo de ChatGPT. Y que cuando les hablen de un modelo de lenguaje, una herramienta generativa, sepan qué hay ahí detrás, para que sean críticos y puedan utilizarlos y auditarlos incluso. Es decir, a nivel técnico hay que invertir en inteligencia artificial, una mayor formación a nivel de inteligencia artificial, pero bueno, yo quería aprovechar y comentar un tema sobre la formación. No tenemos ni idea de qué puestos de trabajo se van a necesitar dentro de 2 años. No tenemos ni idea. Sí, ya lo sabéis. Todos habréis leído el famoso ingeniero de prompt, el prompt engineer, cuando ha aparecido el ChatGPT. Eso no existía hace 1 año o 2 años. Pero es que el día que construyan interfaces de usuario avanzadas para usar ChatGPTs, el ingeniero de prompt desaparecerá. Y hará falta otro tipo de usuario. No sabemos lo que... Tenemos que formarles en capacidades y que sean muy críticos, pero es que no sabemos lo que va a venir. Me vais a perdonar, pero yo me tengo que ir y como Chaume tengo confianza, no me lo va a tener en cuenta. Pero yo os autorizo para que les abordéis y les preguntéis lo que queráis. Y si no os dicen que no, le decís que os he mandado yo. Nada, muchísimas gracias. Yo creo que la duda, ¿no?, la hemos despejado totalmente, la de la charla, ¿no?, la de low code, no code, ¿van a desaparecer o no los desarrolladores? Obviamente la respuesta es que no. Nada, muchísimas gracias por haberme invitado a moderar esta mesa, por todo lo que hemos aprendido hoy y lo dicho, abordarles, que seguro que tenéis muchas cosas que sacarles. Muchísimas gracias.